Hay tanta desazón, como destrucción, como asolamiento y como tantas cosas en lo que tiene que ver con lo familiar, pero es el tiempo del oportuno rescate. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creyentes hay que griten amén? Bueno, dale el aplauso grandote y animate porque hay esperanza para tu porvenir. Fuerte el aplauso para Cristo. Aleluya. Amados, de verdad que vamos retomando una temática súper de retoño, ¿no? ¿Qué es retoño, no? Es cuando algo está brotando, ¿no? Y esto es lo que está pasando, yo diría, de estos últimos viernes hasta la fecha y que siga adelante, ¿no? Esto tan maravilloso, este Dios tan maravilloso, que como lo venimos viendo, Dios es un Dios de familia. Él es un Dios que no supo estar solo y tuvo que crearnos a nosotros la humanidad. Y vaya que no estaba solo, porque estaba la compañía de miles de millares de ángeles y toda esa compañía celestial. Pero bueno, más allá del parecido o no de ellos con Dios, y creo que sí que lo tendrán también, igual nos quiso hacer a nosotros a su imagen y semejanza. Y cómo de alguna manera la familia inicial de Dios, la celestial, fue atacada. ¿Y cuándo fue eso en el cielo que la familia angelical fue atacada? Bueno, todos sabemos, ¿no? Lo que pasó, la división que vino, y dice que una tercera parte de los ángeles cayó. Así que desde el arranque, esto tal medular como importante y cariñoso, lleno de la ternura representativa de un Dios, de un Cristo amoroso, sí, que inclusive vino a habitar en familia, siendo Dios, se hizo hombre y donde escogió nacer, ¿no? En medio de una familia. Y eso nos habla entonces de cómo si la familia celestial allí arriba ya recibió el ataque, ¿no? Y de alguna manera un enclave de dejar una marca, pero una marca que uno puede decir que es para bien, porque en definitiva, bueno, ¿para qué ahondar ahora en eso? Nos iríamos del tema, pero sí una marca para bien, porque a partir de todo eso viene todo esto también, ¿no? De nosotros hacia lo que es la creación de Dios. Dios decide, un poco, ¿por qué no?, desde ahí hacernos a nosotros, la humanidad, ¿por qué no?, para ocupar ese vacío, ¿no? Ese lugar que quedó vacante en el cielo. ¿Sabés que Satanás era un querubín protector que estaba ahí a la derecha de Dios? Bueno, nosotros resulta que en esa vacante, en ese vacío que quedó en el cielo, Dios nos creó a nosotros la humanidad y nos vamos a sentar juntamente con Jesús, ¿sí?, en lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo sabían eso? Bueno, alegrate porque aún lo que te duele, aún lo que te flagela aparentemente, va a ser para tu bien familiar también, porque yo he planeado cosas grandes para ti y para tu casa, te dice el Dios Todopoderoso. Y dale un aplauso grandote porque de verdad que tenemos que estar felices de una historia que ya fue contada, una historia que ya sabemos no solamente el comienzo sino el fin también. Pero como cuando vamos entonces ya mismo a abordar la temática de la familia de hoy, como la familia entonces, como decíamos, la familia celestial, también, cuanto más también la terrenal, sabiendo quién estaba acá abajo en la tierra, ¿no? ¿Quién fue despachado del cielo? De quien ya te venimos hablando, el diablo. Cuando se subleva en el cielo y divide la familia angelical, la familia de Dios, él es echado, dice, literalmente por tierra. Así que Dios crea la familia en la tierra, en un escenario de guerra. Y entonces no es de sorprendernos que tengamos algunas semejanzas, ¿no?, con el cielo. Pero sabete semejante con el cielo también en que vuelvo a repetir, ¿no?, en que tu fin va a ser un fin feliz, un fin glorioso, familiarmente hablando. No quiere decir que no las pases y las estés pasando. Y cuando hablamos de enemigos de la familia, que es el tema de hoy, generalmente nos vamos de lleno de one, ¿no?, como se dice en el capítulo 3, es el diablo, el culpable de todo. Y sí, en gran medida y en gran parte, pero de verdad que no tenemos que ayudarlo al diablo, no tenemos, dice la Biblia, que darle lugar al diablo. ¿Vos querés una familia consistente? Tenés que cerrar brechas. Tenés que ser una persona sabia que aprendés de errores ajenos. Porque ¿por qué se le metió Satanás en el medio a esa primera familia?
porque le dieron lugar. Y no le des lugar al diablo, dice la palabra. Es importante que nosotros aprendamos del reconto bíblico y que lo miremos con sabiduría aplicable a nuestras propias vidas, ¿no? Porque siempre para señalar para afuera hay tiempo y somos todos campeones para mirar el defecto ajeno y ver qué es lo que el otro tendría que hacer mejor. Pero somos nosotros los artífices de nosotros mismos en nuestra existencia humana, que no es más plena sino como en la familia. De hecho, cuando esto no era así, la tristeza se ahondó no solamente en el corazón de Adán, como lo veíamos la semana pasada, sino en el corazón de Dios, y Dios como que se agarró en la cabeza y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una familia. Y eso, hermano, entonces venía de ese origen, ¿no? Pero vamos a hablar entonces de los agentes de división, de destrucción, los agentes enemigos de la familia. Ya dijimos de primerísima mano, indudablemente siempre nos vamos de lleno a Satanás, y está bien, no está mal. Pero no hay que darle lugar a Satanás, porque el diablo se les coló. El diablo encontró la endija, el diablo supo, de qué manera atacar la familia con todas sus armas destructivas. ¿Y cómo que supo? Porque, versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, ya lo vamos a tener en pantalla, la serpiente era y es astuta. Entonces no hay que darle lugar a Satanás. ¿Y cuál fue el primer agente de destrucción familiar? ¿Sí? Que lo usó Satanás, ese agente, fue la división. La disolución familiar. Y cuando uno mira el hoy de este entonces, uno se da cuenta que es lo que está pasando, es eso. Uno mira mucha soledad cuando mira tanta gente alrededor de uno, ¿no? Porque si tenés una mirada detenida y atenta, te vas a dar cuenta a simple vista de cuánta soledad en medio de la multitud que hay. Cuánta gente que camina erguida pero están encorvados, cuánta gente que sonríe pero están llorando de verdad por adentro, cuánta gente en soledad que llega a su casa, cierra la puerta y está don nadie adentro, no hay nadie más que doña Soledad, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Y eso es algo que lo tenemos que tener en valorización, porque de esa soledad los que no están hoy vienen en el antes. ¿A qué me refiero? Ya lo hablamos eso también. Porque nosotros crecimos en un lugar, en los mejores casos, en un ambiente familiar integrado, y después cuando nos pusimos un poquito más grandes, adolescentes y jóvenes, nos empezamos a sentir un poquito solos en cuanto a aquello que se empezaba a despertar en nuestra pubertad, en todo lo que es, diríamos, la creación misma de Dios, en el deseo de formar una familia. Entonces empezamos a sentir esa soledad. Entonces es importante no perder ese antecedente y mirarlo como algo de valorización continua para la compañía que hoy de Dios tengas a tu lado. Te digo porque por ahí a mí se me ocurre como que este capítulo 3, capítulo de la destrucción familiar, podríamos decir, fue un capítulo de desvalorización entre Adán y Eva y entre Eva y Adán. Como que ellos se olvidaron, ¿no?, de dónde venían. Y ya te dije de dónde venían, versículo 18 en el capítulo 1, esos son los antecedentes. Ellos venían entonces tras sufrir la soledad. Y esa soledad que estaban sufriendo, de repente Dios actuó, como quiere actuar en tu soledad para hacerte habitar en familia, porque Dios es un Dios que hace y te va a hacer habitar en familia. Dios actuó y entraron ellos. ¿Dónde estamos? Versículo 21 del capítulo 1, entraron en algo soñado, ¿no? De verdad, lo podemos decir así porque fue un sueño de Dios, aquello de que Dios empezó a obrar en ese asunto de sacarlos de la soledad, en este caso en realidad a Adán. Me va siguiendo, ¿no? Y entró él en un profundo sueño. Yo creo que el enamoramiento es un sueño de Dios, ¿no? Es algo soñado, ¿no? Algo que de repente se despertó en ellos, se despertó en él en este caso, algo tan hermoso como contrapuesto con lo anterior, que era la soledad misma que había golpeado hasta el corazón y el pecho de Dios arriba, y el clamor y el dicho mismo de la misma boca de Dios cuando él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces vemos allí en el versículo 22, ellos, en este caso, en el caso más bien Adán,
Dios le trae su compañía. Es lindo ver cómo Dios es el que hace habitar en familia, decíamos recién, ¿no? Cómo Dios fue el que esgrimió ese momento, cómo Dios hizo entrar esa instancia donde de repente se conocieron los dos. Ahí estaba Adán antes solo y de repente, versículo 22 del capítulo 1, aquí de Génesis, dice que Dios le trajo a la mujer a Adán. Y entró ese momento de apego, de enamoramiento. Mira qué tremendo piropo, ¿no? que le zarpa ahí Adán, ¿no? Mirá, los que quieren aprender a decirle palabras lindas a su mujer, no, es broma, pero de todas maneras lo vemos re enamorado, muy, diríamos, sin buena labia o buena manera de expresión para con su novia, su recién llegada, para llenar su soledad en ese hermetismo, ¿no? En esa manera imantada de estar uno con el otro. Y le dice él, entonces dijo Adán, versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Le damos el aplauso grande y le decimos, Señor, yo quiero permanecer en ese enamoramiento para que no haya fisura en la familia. Pero parece que no permaneció eso. Parece como que ese apego tan inicial, tan lindo, tan para cuidarlo, tan para cultivarlo, de repente no fue tal, no fue así debidamente como tendría que haber sido, porque, como ya te dije, el principal enemigo de la familia es el diablo, pero vas a ver cómo se le dio ocasión, porque Dios los juntó y no serán dos, sino uno. Pero ahora, capítulo 3, capítulo de la destrucción, capítulo de la caída, capítulo de la crisis familiar, lo que vemos es disolución. Primer enemigo, aún antes que Satanás, de la familia es la división. Es el desapego, es la desvalorización el uno del otro, el acostumbramiento, ¿no? Al principio el enamoramiento, ¿no? Se estarían mirando los dos cautivados y diciendo qué bien que hace Dios las cosas, ¿no? Pero de repente, no sé, va pasando el tiempo, se van desgastando las cosas, no se van cuidando, no se va regando la plantita debidamente. Y lo cierto del caso, que a veces lo pasamos por alto, es que Eva estaba sola. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y había ahí un algo, ¿y por qué estaban así? Capaz que no sé, la división se estaba dando por alguna discusión, algún enojo. ¿Sabe lo que dice por ahí donde estamos mirando, cuando miramos este caso en cuanto al enojo? En Efesios, en el capítulo 4 y versículos 26 y 27, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Yo no sé, yo estoy conjeturando por qué estaba ahí sola Eva, pero capaz que estaban enojados. Habrán discutido. O capaz que no era que estuvieran los dos enojados, sino que estaba uno enojado y el otro no. Yo no sé de qué manera vos palanqueás las cosas, porque se puede dar algo del otro lado, pero vos tenés que ser el agente, el instrumento de Dios, que jamás permite, ¿sí?, ocasión y lugar para el enemigo. Pero por supuesto que también van a haber diferencias, por supuesto que van a haber situaciones que te van a querer dividir y separar, pero como bien ya se dijo, que lo dijo Jesús, de sus labios salió, él dijo, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Por eso el consejo ante la realidad de que van a haber enojos, que van a haber desencuentros, es que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque le vas a dar lugar al enemigo. Y eso es algo que capaz que estaba pasando ahí. Capaz que era algo mutuo, capaz que a veces hay enojos retenidos que duran demasiado tiempo, ¿no? Hay gente que tiene tantos enojos guardados que se le hacen raíces de amargura. Y están permanentemente con aquel espejo retrovisor mirando lo que pasó y nunca perdonando. Pero no hay nada mejor como estar a cuentas, ¿no? Ese es el Dios matemático en su matemática a quien estamos sirviendo, que Él dice, estemos a cuenta. Y en cada día uno debe en la familia, y no solamente en el plano matrimonial, ya lo llevo entonces también,
mantener ese buen relacionamiento, porque lo cierto es que el diablo se ganó puertas adentro en su astucia cuando encontró a la mujer sola. ¿Y dónde estaba Adán? Quizás descuidando su responsabilidad familiar, matrimonial. Es importante que no perdamos de vista nuestros roles, que siempre estemos alertas, porque si no, mirá cómo está el mundo, mirá cómo tiene el diablo al mundo. Un mundo que se la cree saber todas, un mundo que se cree sabio, pero en su propia opinión. Pero nosotros tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios. Así que en un mundo engreído en cuanto a ese orgullito de que yo sé lo que estoy haciendo, nosotros más bien en la humildad de recibir el consejo de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Dale el aplauso y decirle: Señor, yo quiero estar en armonía con los míos, porque una casa unida, esa es la que va a prevalecer. Aleluya. Y decíamos, ¿no? El antecedente, hablando de la pareja, hablando del matrimonio, era el encendido apasionamiento, ¿no? Ya dijimos, de sufrir la soledad, que Dios haya creado esa ayuda idónea para Adán, y que Dios mismo se encargara del encuentro y todo eso lindo, todo ese enamoramiento, ese piropo que no lo veíamos en realidad como piropo, pero de forma, alguna manera expresiva de parte de Adán, como para ver el amor que le estaba poniendo en su mirada, inclusive a su nueva compañera, pero de repente quizás encontrar todo tan deteriorado. Yo creo que los años pasan, pero no deberían pasar en los relacionamientos que tienen que ser cultivados, y si son cultivados los relacionamientos, también padres e hijos, hijos y padres, y ni hablar del matrimonio, que es el ejemplo y que es el punto de partida, ¿sí? Y la referencia para el resto de la familia, si ese relacionamiento se está cultivando, se está cuidando. El viernes pasado hablábamos de eso, de que a veces se transforma en esa manera dual de existir el matrimonio, a veces se transforma en el otro 50% que no es el primero, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada. Porque dice que, primero dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces está hablando de Dios de compañía. Es lo primero, y para lo cual tenemos que mantener ese relacionamiento fuerte y vigoroso en el matrimonio, y es en el hecho, y no mero hecho, de la compañía mutua, de eso de ser pareja, de eso de tener la parte afectiva, y el otro 50% es le haré ayuda idónea. A veces todo se va a ese plano, ¿no? De tareas, de roles, de qué hiciste en este día, que el trabajo, que los chicos, que la casa, y de pareja no hay nada. Y se empieza a perder eso. Y capaz que por eso el enfriamiento, ¿no? Y uno por un lado y el otro por el otro. Y ahí Satanás estudiando el tema y diciendo, bueno, acá puedo entrar y puedo atacar, y vuelvo a repetir la estrategia, ¿sí? De Dios dice: no le des lugar al diablo. Pero me detengo y vuelvo otro poquito al tema del enojo, enojos retenidos. Nosotros tenemos que tener muy mala memoria para algunas cosas, ¿eh? Y tenemos que tener buena memoria, sí, para aquello de donde Dios nos sacó. Que no olvidemos esa soledad y le mantengamos la valorización. Y entendamos que el otro que está delante nuestro, Dios nos lo dio y Dios nos lo creó, sí, para que nosotros tuviésemos en esa persona ese contentamiento de compañía y de ayuda idónea. Pero no es una persona perfecta, como tampoco el que está de este lado. Así que no podemos buscar perfección en los demás y en nuestro cónyuge si sabemos que nosotros mismos tampoco la tenemos. Y entonces mantener una relación viable y fluida y sana, más allá de imperfecciones que puedan estar habiendo, eso te va a asegurar el éxito matrimonial y familiar, para que seas una persona lejos de luego de las consecuencias de las crisis familiares. Porque esto fue lo que terminó igualmente en este caso pasando. Yo otro que no veo en medio de todo este escenario, en ningún momento ninguna apelación a Dios. Te recuerdo que en este huerto de Edén estaba Dios ahí cerca. A veces entramos en crisis y no nos acordamos de Dios. A veces entramos en problemáticas que no sabemos resolverlas, y lo último que hacemos es mirar para arriba.
Sin embargo, Dios estaba ahí al alcance. Y yo no sé hoy por lo que vos estás pasando, pero quiero decirte que Él se ha acercado más que antes y más que nunca, porque Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino a través de la persona de Jesucristo. Y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Eso va para la familia también. Dale el aplauso grandote y decirle: Señor, yo sé que vos sos mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Pero no hubo acá invocación. Capítulo 3 fue caída vertiginosa. Familia como que parecía que iba a la total destrucción. Y sí hubo algo terrible que dejaría su mella, escuchá bien, no solamente en ellos, como primera generación, esto es el matrimonio, Adán y Eva, sino que de alguna forma esto tendría tránsito a la segunda generación de ellos, que serían sus hijos, Abel y Caín. Fíjate lo que uno conjetura de todo esto, ¿no? El diablo los encontró a los papás separados. ¿Y cómo encontramos después a los hijos de Adán y Eva, a Abel y a Caín, tan separados que Caín termina matando a Abel? Fíjate cómo las generaciones repiten historias, ¿no? Cómo eso del ejemplo de nosotros como padres, y no solamente cuando nuestros hijos son pequeños, sino de grandes, que seamos personas dignas de ser tenidos en cuenta por ellos, no para decir yo no voy a ser como hicieron mis padres, sino para que seamos buenos referentes. Así es Dios. Dios es un buen Dios y Padre celestial, ¿sí? ¿Y de qué manera? Bueno, nosotros también tenemos que ser amorosamente a la manera de Dios. Demos otro aplausote grande y decirle: Señor, yo quiero pedir tu bendición hoy, también para mi generación postrera. Así como de alguna manera el daño se llevó de una generación a otra, en algo, como dije también, que no tuvo retención en Dios, ellos en su caída, empezando por Eva, ahí en este capítulo 3, de qué manera ella termina cayendo. Eso está justamente en lo que es la numerología de Dios, la Biblia, está en el número del hombre, el número 6, versículo 6 del capítulo 3, donde dice que terminó la mujer, terminó cayendo, ¿no? En pecado, en lo prohibido, y cómo ahí se abría una brecha, ¿no? Una posibilidad que no fue la mejor la que se tomó, el hecho de que, ¿cómo iba a responder Adán? Lo cierto es que cayeron los dos, ¿no? Es lindo que cuando hay una crisis, el otro haga contrapeso. Que cuando alguien está mal, el otro sirva para bien. No fue el rol que tendría, sí, que haber cumplido Adán, pero no lo cumplió, sino que él fue parte del problema y no parte de la solución. Qué importante era que en ese caso hubiera estado Adán en la condición, diríamos, que ya mencionamos de pasada, que no se le vio a los dos en cuanto a Dios, para que él buscara la ayuda y pudiese de alguna forma, como digo, ser parte de la solución. Hay muchos matrimonios y familias que van abruptamente a la destrucción porque ninguno de los dos se aferra de Dios. Y fue lo que terminó pasando. Cae uno, esto fue Eva, y también atrás de ella cae Adán. Y todo lo que termina sucediendo, ¿no? Todo lo que eso trajo como consecuencias, cuando hay crisis, cuando hay caída, cuando las cosas se dan como no lo es en el deseo de Dios, en el plan original, hubieron consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias las vemos en ese capítulo 3, ¿sí? Donde estamos todavía y donde podemos mirar a partir del versículo 8 las consecuencias, ¿no? Ellos quedan a partir de esa situación lejos de la presencia de Dios. Versículo 8, también les entra el temor, empieza a haber una situación ya no conocida en ese aspecto, pero cómo se van ganando dentro de ellos sentimientos negativos, como versículo 16 también, por causa de todo esto, por causa de dar lugar al enemigo, cómo se multiplican, dice, en gran manera, ¿no? Los dolores, versículo 16, obviamente que no solamente los dolores de las preñeces, en este caso del embarazo y el dar a luz, sino también los dolores referidos a los hijos, habla por ahí también. Y cómo se habla también de alguna manera que vendría algo que está bastante instalado en estos tiempos, contra lo cual se está intentando hacer algo, y es en contra al maltrato, ¿no? Y eso está de alguna manera
mencionado en cuanto a lo que está viéndose al final del versículo 16 de este capítulo 3, donde dice, le habla a Eva y le dice Dios en cuanto a Adán, él se va a enseñorear de ti, una manera déspota, una manera no diríamos de valorización y de buenos tratos con su propia esposa, toda esa violencia que hoy por hoy se ve también, y todas estas cosas se podrían haber evitado. Todas estas cosas están dentro del régimen de vida, de existencia de la familia, que en este tiempo está en una crisis mucho más aumentada, pero nos vemos de alguna manera en esta familia original. Nos vemos como nosotros podríamos capaz que haber resuelto de una manera o no diferente a lo que ellos hicieron, pero hoy nosotros tenemos acceso a alguien que, como ya te dije, estaba ahí muy cerquita, muy de la mano de ellos, y hoy, aunque no lo veas, Él está en medio de nosotros. Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aún también dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. ¿Sabes qué? Este es un tiempo de rescate familiar. Este es un tiempo donde no hay crisis con la cual Dios no pueda. Dice que, como te dije en principio, siendo Dios se hizo hombre. Y viniendo a través de la persona de su Hijo Jesucristo, lo hizo nacer y habitar dentro de una familia. Y Él trató con profundidad, además con toda esa otra gran familia espiritual que era en representación nuestra, el mismo pueblo de Israel, que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero como Él trató, y Él es el pacificador, Él es aún el reconciliador entre Dios y los hombres, y en esa cruz vertical, pero también horizontal, Él es nuestra paz, el que puede resolver los conflictos matrimoniales, es el que puede obrar en los conflictos generacionales y entre la parentela, en este caso veíamos cómo los hijos de ellos entraron en controversia uno con el otro, y eso excediendo obviamente la capacidad de solución de parte de sus padres. De hecho pasó lo que pasó, ellos no pudieron hacer nada. Pero con lo que nosotros no podemos, Dios sí puede. Y de eso hay mucha cosa para contar si tuviéramos el tiempo, pero cómo Dios sigue siendo quien es, de quien toma nombre toda familia de la tierra. Y te termino diciendo esto, sabes que hubo un referente en la Escritura que tenía, diríamos, en él mismo una esencia, ¿no? En cuanto a quién era él, y me refiero a Abraham. Eso ligando a nosotros la importancia de la fe en cuanto a lo que estamos hablando. A Abraham, el padre de la fe, se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, nuestra familia que está en la inercia, ¿no? En el naufragio del resto de un mundo autodestructivo, en ese aspecto inicial, medular, el más importante, y eso está a la vista. Nosotros tenemos ese rescate de Dios y esa bendición de Dios que viene a favor de la familia a través de eso que es la esencia misma de Abraham, que es la fe. Es a través de la fe que te puedes acercar en este día al trono de la gracia y del oportuno socorro. Por eso te invito a que inclines tu rostro, y en este día que hablamos de familia, en este día que Dios quiere ayudar a tu familia también, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por tus imposibles, vamos a pedirle a ese Dios al cual nos podemos acercar a través de la fe. Es un conducto como un camino abierto y verdadero y vivo que llega al mismo trono de Dios. No es por vista, no es por imágenes, no es por nada de eso que a veces nos acostumbra falsamente la religión tradicional, pero es por medio de la fe que nosotros podemos ser salvos, es por medio de la fe que también que Dios puede salvar tu casa, puede salvar la mía, puede librarnos en un tiempo donde los infiernos están soplando viento recio de destrucción y separación en las familias. Por eso vamos a orar, y Padre, queremos invocarte en este momento. Sabemos que de ti toma nombre toda familia, sabemos que tú eres el Dios de salvación, también de esto tan importante, Señor, que sigue siendo tan importante como los mismos orígenes para ti, que fue la familia, tan atacada, pero a la vez
tan rescatada, viniendo tú mismo en persona. Ahora te pedimos, Señor, que extiendas tu brazo poderoso. Tú conoces la realidad, Señor, controversial de cada uno. Tú sabes lo que se vive puertas hacia adentro, la soledad muchas veces, la falta de esa familia, o la familia que ya no está, la familia perdida. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.